Bienvenidos, bienvenidas a la última ponencia de este congreso. Hoy nos acompaña Ingrid Portella. Ella hace astrología con propósito y hoy viene a hablarnos de luces y sombras en la carta natal, es decir, a través de la astrología. Ingrid, bienvenida a este congreso. Hola, Cristian, ¿qué tal? Bien, encantado de que estés aquí y de que seas la última ponencia para cerrar este ciclo, este ciclo de ponencias y de este congreso. Y nada, empezamos ya fuerte. Cuéntanos qué es esto de las luces y las sombras y cómo se pueden ver en la carta natal. Pues es algo que poca gente habla de ello, pero toda la carta natal, todas las posiciones de la carta natal tienen su parte de luz y su parte sombra. Em, Nosotros siempre llegamos a la astrología, a las personas que se sienten atraídas por este mundo de la astrología, suelen llegar siempre por buscando respuestas sobre algún hecho de su vida. Suelen ser puntos de quiebre donde se pierden las referencias de lo que antes eh, te daba un sentido, ¿no? Pues un trabajo, una pareja, cómo tú tenías la vida formada. Y ocurre algo que se siente como un quiebre, como un... de hecho, puede ser también traumático, un hecho traumático, donde perdemos referencias, nos sentimos como que nuestra vida mmm, ya no encaja, hay algo ahí que no encaja. Entonces queremos entender por qué nos pasó y mucha gente llega ahí a la astrología en busca de respuestas, es como la primera fase. Y después de eso, pues nos damos cuenta que dentro de la astrología tenemos una herramienta muy potente que es la carta natal, y para poder trabajar nuestra vida es indispensable poder leer un poco qué energías tenemos dentro de la carta natal personal para poder navegar mejor en la vida, entender qué dones tenemos, qué energía tenemos, qué se nos da mejor, qué nos fluye mejor, cuáles van a ser también algunos frenos, retos, heridas. Bueno, realmente la carta natal es eh, tu encarnación actual concentrada en un papel, en un dibujo, en una circunferencia con ciertos puntos y colores que mucha gente se confunde al principio al leerlo, pero todo está ahí. Toda esa información que tú aceptaste, yo siempre lo digo, firmamos la carta natal porque la carta natal es el momento de nacimiento. Toda esa energía concentrada y que está dibujada en la carta natal la firmaste y decidiste bajar a la Tierra en ese momento. Entonces, es un viaje muy interesante descubrir todo lo que engloba la carta natal personal. Y el motivo de esta charla, Luces y Sombras, es realmente para que no se demonice tanto algunas posiciones como difíciles, por ejemplo, Saturno, Quirón, eh, Plutón, ¿no? Que son como un poco los maléficos, y realmente no es tan así. Realmente todas las posiciones, todos los planetas y todos los signos tienen una parte más positiva y una parte más negativa dependiendo del estado de conciencia en el que se encuentre la persona. Bien, y tú decías que hay muchas personas que llegan a esto porque sufren algún tipo pues, de situación, ¿no? Quizás incluso un poco traumática, que les hace buscar respuestas. Y esto es algo común que hemos estado viendo durante todo este congreso, de que todas aquellas personas que tienen ese pequeño despertar, empieza primero cuestionándose cosas. Y muchas veces viene o bien por una llamada interna que te dice, oye, hay algo más, tengo que ir por allí, o porque has pasado una situación X, ya sea con tus relaciones, una situación en el trabajo, donde sea, cualquier situación en tu vida que de repente se te ha desestabilizado todo y ahora buscas respuestas más allá de lo que conoces hasta este punto, ¿no? Entonces, sabiendo esto,
cómo tú, Ingrid, llegaste a la astrología y sobre todo a utilizar la astrología con propósito y quizás también incluso un poquito alejado al resto de astrología que todo el mundo conoce, ¿no? Pues yo llegué como casi todos realmente. Fue a raíz de una ruptura sentimental. Yo por allá en el 2018, final 2018, inicio 2019, tuve una ruptura de pareja. Realmente fue corto, pero yo después de esa ruptura tuve un bache emocional muy fuerte, tan fuerte que yo no entendía de dónde venía todo eso. Era demasiado por el poco tiempo que yo había estado con esa persona, demasiado malestar emocional que yo tenía, ¿no? Entonces, yo en mi cabeza siempre tenía esa pregunta, Ingrid, debe haber algo porque esto no puede ser, esto no es normal que tú estés así, con tan poco tiempo de relación, y este torrente parecía o sea, era algo muy anormal, ¿no? Y eso me puse en alerta y yo empecé como a querer buscar respuestas de por qué tiene que haber algo que yo no estoy viendo. Alguna herida, yo pensaba que algo de mi infancia. Yo empecé a leer sobre temas de autoestima, sobre todo, ¿no? Porque, claro, cuando uno termina una relación, siempre lo más conocido y lo más accesible en cuanto a información, ¿no?, de desarrollo personal es por el tema de relaciones. Y siempre se habla de la autoestima, pues de no poder estar después solo, después de dejar una pareja. Y así empecé, ¿no?, a entrar en el mundo del desarrollo personal. Fui entrando, entré en el coaching, muchos libros de autoayuda y me topé con la astrología. Y la astrología me llamó tanto la atención porque es una herramienta tan precisa para catalogar, describir, caracterizar y etiquetar tanto los malestares humanos y personales. Es tan precisa también para describir las heridas, describir los patrones de defensa, eh, y también el, el aprendizaje que hay detrás de todos esos hechos traumáticos, ¿no?, que aparentemente nos hacen sufrir, pero la astrología también, vista desde el punto de vista psicológico y evolutivo, nos da un significado a todas esas vivencias traumáticas. Entonces, cuando yo empecé a estudiar astrología, para mí, obviamente, claro, uno empieza siempre a estudiar astrología para entender ciertos patrones emocionales, sobre todo, entender cómo es que nosotros reaccionamos, qué es lo que buscamos para sentirnos seguros, protegidos a nivel emocional, a nivel relacional, ¿no? Y ahí me empecé a dar cuenta que yo tenía pues ciertos apegos, ciertas heridas, que buscaba el amor en ciertos lugares, de ciertas formas, y como me o sea, me hizo una radiografía, literal. Yo dije, wow, esto es tan preciso, preciso, pero a la vez eh, con un potencial de mejoramiento y de crecimiento muy alto, porque yo así lo veía, es como, yo quiero salir de esto, ¿no? Yo quiero no solo entender, sino salir de este bache. Entonces, ¿qué herramientas tengo? ¿Cómo puedo transformar eso, no? Y a medida que iba estudiando, iba subiendo en la conciencia y entendiendo que todo eso tenía un significado, todo lo traumático tenía un significado. Y esto muchas personas también cuando entran en la astrología empiezan a entender, ¿no? Pero eso es solo la primera fase. Después, bueno, me certifiqué, estudié otras herramientas de gestión energética para poder trabajarme a mí misma, porque la astrología principalmente es una herramienta de diagnóstico y una herramienta más bien de descubrimiento, de energía, ¿no?, y de caracterización. Pero luego hay que trabajar unos temas, los temas que cada uno tenga en su carta, ¿no?, esos retos, esos patrones, esos apegos que comentaba al principio. Necesitamos herramientas complementarias para trabajar esa energía, trabajar esos patrones
incluso liberación emocional de ciertos traumas, trabajar los traumas, depende en qué punto estés, ¿no? Entonces yo estudié otras técnicas para poder también trabajar mi energía. Y me di cuenta que trabajando en mí, con la carta natal como un sistema ordenado y es como un esquema realmente que te dice, cuando aprendes a leerlo, te dice por dónde tienes que trabajar, cuáles son los puntos rojos, ¿no? Las red flags, ¿no? Que diría la gente. Eh, ¿Cuáles son los puntos rojos, ¿no? Como, vale, esto requiere atención, esto también, esto hay que trabajarlo, ¿no? Y con la carta natal podemos llegar a eso. Y yo hice eso conmigo y, y pude sanar también el tema relacional, dejar de vivir tanto la reactividad, en el apego, en mi luna. Yo siempre lo explico a las personas que me conocen por primera vez. Yo vivía mucho en mi luna, vivía en mi apego, vivía. Mi luna está en Libra, entonces Libra nunca, siempre está de a dos, no le gusta estar solo. Entonces yo vivía mucho desde ahí, desde la sombra de Libra. Conseguí transformar eso, sacar un poco el brillo de la luna en Libra, no vivirlo tanto desde la sombra, aunque también hay días, que luego ya lo voy a explicar mejor, hay días que estamos en sombra, sí o sí, porque no tenemos las ganas, no tenemos la energía, por X motivo no podemos sostener un estado de luz, entonces vamos a estar en sombra. Y está bien, no hay que demonizar tampoco el estar en sombra por algunos días, en algunos momentos concretos. Y después trabajándome, pues he podido manifestar, sí, sí podemos usar esa palabra, una relación sana, una relación de compartir camino, de realmente una relación equilibrada, ¿no? Porque Libra busca eso, busca siempre equilibrio. Una relación equilibrada entre el dar y el recibir y donde ya no hay tanto apego, ya no hay tantos patrones de, de abandono, ¿no? Por mi infancia también, que todo está dentro de la carta, claro. Pero la carta yo la sigo usando y esto también lo quería decir. Cuando uno entra a la astrología no hay que ver la astrología como algo de, mira, entro, aprendo y chao, no. Realmente la carta y la astrología, porque necesitas la astrología para entender la nomenclatura, las características de los signos de los planetas, cómo interactúan en tu carta, para descifrar, ¿no? Necesitamos el lenguaje astrológico, astrología para descifrar la carta y trabajar la carta toda la vida. Es decir, la carta es lo que os he comentado al principio, es el mapa de tu encarnación, es lo que tú firmaste, es como un contrato que firmas cuando vienes aquí y esto es lo que vas a tener que vivir de principio a fin. Ahora, como tú lo despliegas, y es donde viene el kit de la cuestión, los grados de conciencia. Según qué grado de conciencia tienes y cómo tú vas trabajando tu conciencia, vas abriendo la carta, todas las partes de tu carta, desde un punto más alto vibratoriamente, más luz. Y esto es lo que yo siempre trabajo con mis alumnas. Lo que yo he hecho con mi vida en pocos años, desde el 2019 que empecé hasta ahora, que enseño mi método, que ayudo a muchas mujeres a que no solo se entiendan y se conozcan, sino que también trabajen sus temas más importantes, más estructurales en la carta natal, pues gracias a estar en ese bache, en ese pozo emocional, fue que llegué a la astrología y luego, pues con las otras técnicas, pude irme trabajando y mejorando mi vida y la sigo utilizando y la sigo mejorando. Y es lo que yo siempre también intento transmitir a las personas, que la astrología y la carta natal hablan de ti, de tu vida, de tu energía, entonces siempre vas a tener eso como apoyo. Tu carta natal va a ser como, es prácticamente como tu DNI energético, ¿vale? Para que la gente me entienda. Entonces, no es algo de aprender un año y guardarlo, no. Es algo de irlo trabajando, irlo abriendo y reconciliarte con tu energía. Y eso es también un proceso muy bonito.
muy bonito y por lo cual la gente también se enamora mucho de la astrología porque vas reencontrando partes de ti, vas integrando. Y en eso estamos. Bien, qué interesante la visión que tienes de la astrología. Me gusta mucho el enfoque que tienes de entenderlo como un mapa, ¿vale? Es decir, que te va guiando a esa escalera de conciencia en el que te vas descubriendo más, ¿no? Y vas entendiéndote más y por tanto poder sanando todo aquello que para ti ahora es un conflicto. Pero también me gusta mucho la idea que le pones de que es tu DNI energético, ¿no? Que es la forma de identificarte, de poder decir, mira, esto soy yo, aunque haya quizás aspectos dentro de la carta natal que todavía no están activados, pero que haciendo todo el recorrido se puede llegar a ese punto, ¿no? Entonces es una fuente de autoinformación de uno mismo muy clara y muy nítida. Entonces, teniendo esta información sobre la carta, ¿no? Encima de la mesa tenemos este mapa que nos dice todo sobre nosotros. ¿Cómo podemos entonces trabajar esas luces y esas sombras? Primero, ¿cómo se ven dentro de la carta? ¿Qué representa esto? ¿Y cómo lo vive una persona? ¿Cómo vive las luces y cómo vive las sombras? Y luego, ¿qué tendríamos que hacer para empezar a trabajarlas, ¿no? Porque no es solamente verlas y saber que las tenemos, sino, oye, vamos a trabajar esto, ya que tenemos la información y empezamos a tener cambios en nuestra vida. Pues para empezar, yo siempre recomiendo descargar la carta natal porque es un primer paso. Muy básico, diría la gente que es muy básico, pero hay que decirlo, hay que descargar la carta natal personal. Si puede ser, yo recomiendo al principio siempre para los principiantes descargar la carta natal. La carta natal es la circunferencia, ¿no? El mandala, que se suele ver en una circunferencia, con un montón de cositas alrededor, puntitos de colores, negros, símbolos, y al principio no sabemos muy bien porque no controlamos el lenguaje de los símbolos. Entonces es muy importante descargar la carta natal en un software, en una plataforma donde nos dé una lista escrita de los planetas, escrito a mano, es decir, escrito en letra normal, no en símbolo. Y esto en astro.com, por ejemplo, sí lo hay. Entonces, descargar la carta natal en astro.com en la parte de extensa selección de cartas, eh, ahí te saca una carta natal con un mandala, que es el dibujo, con tus símbolos, con todo, ¿vale? Y abajo está escrita la lista de planetas, o sea, con letra normal, latina, letra latina, que esto ayuda mucho. ¿Por qué? Porque un primer paso, antes de ponernos a aprender todos los planetas, porque en la carta natal, lo que es la carta natal es una foto del cielo en el momento del nacimiento de la persona, en el lugar en donde nació. Entonces, dependiendo del lugar y de la posición de los planetas, tenemos una carta u otra. Es una redonda porque es como si fuese, como una foto impresa en papel, pero es una foto del cielo, ¿vale? Por eso es una circunferencia, porque es como el espacio 360, ¿no? Es como una vuelta, como si mirásemos para el cielo, hiciésemos la foto así, ¡cha! Y vemos todas las constelaciones arriba, ¿vale? Entonces, en nuestro sistema solar tenemos los planetas que salen en la carta natal y depende en qué constelación están. Las constelaciones están puestas en el orden zodiacal, empezando por Aries, Tauro, y vamos haciendo todo este recorrido en el espacio de Aries hasta Piscis, haciendo la vuelta de 360 grados. Vamos a saber, bueno, el software te lo saca automáticamente, o sea, no hay que hacer nada, simplemente saber tu fecha, tu hora de nacimiento y el lugar. Muy importante la hora también, exacta, lo más exacta posible. Y en esa foto, como te comentaba, está impresa en el papel, que es la carta natal, y tenemos unos planetas, que eran los planetas que estaban en el cielo en ese momento que tú naciste, en las constelaciones
en los signos concretos, ¿no? Y en la carta natal que te digo de astro.com vas a tener la lista de todos los planetas en el signo que estaban, en la constelación que estaban, Aries, Tauro, Piscis, cual sea el signo, en el momento que tú naces. Entonces, un primer trabajo es descargar la carta. Segundo trabajo, ir a ver tu lista de planetas. Y al principio tampoco te quieras liar mucho viendo qué, qué significan los planetas, porque para mí vale mucho más la pena que veas cuáles son los signos que más se te repiten. Esto a nivel visual también se ve mucho, donde en qué parte de la carta hay más concentración de puntitos, de simbolitos, donde hay más concentración, en qué signo hay más concentración de planetas, de puntos, de posiciones. Obviamente vas a tener más energía de ese signo, ¿vale? Entonces, siempre hay un par de signos que se repiten más en lo que es la distribución de planetas. Y para hacer un trabajo bien profundo, que al principio, aunque seas iniciante, se puede hacer, es que veas cuál es el signo que más se repite, dónde tienes más planetas. Si es en el signo de Aries, o en el signo de Acuario, o en el signo de Leo. De esa lista de planetas, en los signos, ¿cuál es el signo que más se repite? Es decir, ¿cuántos planetas tienes en un signo en concreto? ¿Vale? Y esto va a ser muy fácil. Tú lees la lista de planetas y vas a ver Sol en Tauro, Luna en Tauro, Mercurio en Tauro. Vale, pues tienes 3 Tauros. Vale, pues Tauro va a ser importante. Eso como una primera aproximación. Segundo, en el segundo vas a mirar cuál es el segundo signo que más se te repite, porque ahí te va a dar una segunda clave de dónde está tu energía enfocada en la carta. ¿Cuál va a ser una energía un signo muy importante, que va a ser el que más se repita, donde más planetas haya en ese signo? Y un segundo signo que también puede ser que se repita, que haya 2 planetas en ese signo, y tengas un tercer signo que también pueda ser que se repita un par de veces. ¿Vale? Entonces, lo normal es tener un signo con muchos planetas ahí, y luego un par de signos que también tienen un par de planetas o algún planeta ahí. Entonces, tendrías como 3 signos clave de tu carta con los que empezar a ver esas luces y esas sombras. Cuando uno estudia los signos, te recomiendo que estudies primero estos 3 signos predominantes de tu carta natal, los que más se repitan, y te hagas máster, un máster del universo de esos 3 signos, ¿vale? Entonces, cuando empiezas a aprender estos signos, tú vas a abordar el aprendizaje pues, por internet, ¿no? Por YouTube normalmente. O te vas a comprar un libro de astrología básica pero solemos empezar con YouTube, ¿no? Solemos empezar viendo vídeos de YouTube. Y cuando empezamos hay que ir con cuidado de ver demasiado contenido de diferentes fuentes. Cuando una persona está empezando, yo siempre recomiendo ver una o dos fuentes de 2 personas, por ejemplo, diferentes, o de 2 métodos diferentes. Porque cada astrólogo viene de una escuela, de una corriente en concreto, con una metodología. Entonces, cuando tú estás iniciando, puede ser que te confundas, porque, claro, estás iniciando, entonces tampoco sabes de qué está hablando ese astrólogo, de qué corriente viene, si es evolutivo, si es predictivo, ¿no? Entonces, yo te diría que te enfoques mucho en los signos y te hagas consciente de cuáles son los atributos en luz y en sombra. Y aquí vamos a empezar a entrar ya en lo que es la materia de luz y sombra. Esto parte de la base de que somos personas humanas con emociones
y con un campo energético, un cuerpo energético que está en contacto con tanto la energía propia como con los estímulos externos, con el exterior y con otras dimensiones incluso también, ¿no? Entonces, nuestra emoción, nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestro resultado en la realidad va a depender mucho de cómo interactúa la mente, las emociones, las acciones y el entorno. Entonces, cuando nosotros tenemos mucha energía, por ejemplo, de Aries, vamos a tener, cuando uno estudia el signo de Aries, hay unas características comunes que explican cuál es el proceso del signo de Aries. ¿Qué hay, qué se hace en el signo de Aries? ¿Qué hace el signo de Aries? ¿No? ¿Qué ocurre en el signo de Aries? Todos los signos son procesos, ¿vale? Del universo y personales. Entonces, cuando tú aprendes sobre ese signo, vas a aprender como pues unas características básicas, dijésemos, ¿no? Neutras. Pero esas características, cuando las encarna una persona, van a interactuar con el momento presente en el que está esa persona. Momento presente, estado energético, estado mental, estado emocional y con el entorno. ¿Vale? Entonces, ese Aries que tú vas a tener muy predominante, o va a ser muy importante en tu carta, por ejemplo, si tienes varios planetas ahí, va a ser una energía ariana que va a salir, está dentro tuyo y va a salir en forma de acción, en forma de resultado en la realidad, de varias maneras. Puede salir en luz o en sombra. Y esto es cuando todo cambia, porque la expresión de un signo no son características cerradas. Y esta es la clave de empezar cuando empezamos a trabajar la carta natal. No es una característica cerrada, no son los aspectos neutros o características que hemos estudiado de ese signo, sino que podemos ser conscientes si estamos expresando la baja vibración de ese signo, la sombra, que yo le llamo, o la alta vibración de ese signo, que va a ser la luz. Y esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Por ejemplo, con Aries. Aries es el signo que inicia, es el fuego. Es el liderazgo, es el avance. Cuando estamos en alta vibración, en luz del signo de Aries, vamos a avanzar conectados con el propósito personal. Cuando estamos en sombra, vamos a ser pollo sin cabeza. Va a ser un movimiento desconectado, simplemente por buscando el avance. Y da igual si me choco con una pared, si te atropello, si te hago daño, me da igual, yo solo quiero avanzar. Ese sería como el aspecto sombra. Y una persona con mucha energía ariana lo va a reconocer, va a decir, claro que sí. Yo he estado en momentos donde he estado en sombra, la sombra ariana, y en momentos donde he sacado el don o he sacado la luz ariana. ¿Y de qué depende estar en sombra o estar en luz en ese signo? El estado emocional, mental y energético que tengas. Y la conciencia que tengas, el nivel de conciencia que tengas. Porque a través del nivel de conciencia tú vas a ser capaz de primero ser consciente si estás en sombra, que normalmente necesitamos más conciencia para darnos cuenta de que estamos en sombra, de que estamos en un estado bajo de ese signo. Primero darnos cuenta, luego tener la humildad suficiente como para decir, vale, tengo que subir, no puedo estar siempre en sombra porque son atributos que te hacen daño a ti y hacen daño también pues en la expresión del signo en la realidad a través de ti. Y ser humilde de saber que estás en sombra y que tienes que hacer un trabajo para ir subiendo a la luz, a los dones de ese signo. ¿Para qué? Para estar mejor en tu vida, para expresar, cuando tú expresas la alta vibración de tus signos, aparte de que van a salir como virtudes, las vas a irradiar, las vas a dar,
a tu entorno, tú lo vives como que estás en propósito, si se puede decir así, como que estás fluyendo con tu energía desde los buenos atributos, desde la alta vibración, desde la luz de tus signos mayoritarios, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que la persona se debe hacer cuando ya ha hecho un análisis de cuáles son sus signos más repetidos en la carta, ¿estoy viviendo en la parte sombra o en la parte luz? Y la parte sombra siempre suele ser la inconsciente, ¿vale? La expresión de ese signo de manera inconsciente. Simplemente satisfaciendo el apego de ese signo, ¿no? Cuando vamos estudiando todos los signos, de hecho en los recursos, en los recursos del Congreso, os voy a dar una guía de los aspectos luz y los aspectos sombra para que podáis empezar a estudiarlos y a reconocerlos muy rápidamente. Primero ver si tú estás en sombra y en qué signo estás en sombra, ¿vale? Eso es lo primero. Y después, pues ir planteándote cómo subir y mejorar la, la calidad, la expresión de ese signo en ti, ¿vale? Porque seguro, aunque sea ese signo esté repetido en posiciones un poco retadoras, ¿vale? Siempre hay un aspecto luz de esa posición, de ese signo. Siempre. Siempre la hay, siempre la hay. Y también cuando estamos en un nivel de conciencia mayor, somos capaces de resignificar todo aquello que aparentemente es negativo o, o que nos ha llevado a mmm, emociones bajas, resignificarlo para sacar un aprendizaje para nosotros, ¿vale? Y como último consejo, ya cuando ya tienes muy claro dónde se concentran más los planetas en tu carta, en qué signos se concentran más, entonces ya sí pasaríamos a aprender qué planetas son los que están en qué signo, ¿vale? Porque los planetas ya de manera concreta nos van a decir qué personaje, porque los planetas son como personajes dentro de nosotros, qué es lo que ese planeta, qué es lo que ese personaje quiere conseguir. Lo que querrá conseguir va a ser el signo. Por ejemplo, si tú tienes la luna en Tauro, tu luna, que es la parte de seguridad emocional, va a querer conseguir lo taurino. Estabilidad, material, contacto con el cuerpo, necesidades orgánicas, no cambio, ¿vale? Así en resumen. Y ahí iríamos descifrando con los planetas y los signos. Pero un primer trabajo de signos es indispensable y profundo y, sobre todo, que no quede en un papel, porque eso se lo digo siempre a mis alumnas. No puede quedar en un papel, no puede ser un aprendizaje escrito, mental, que quede en un papel y ya, y luego me olvido, no. Eso tienes que hacer unas reflexiones diarias siempre. Y cuando empiezas, es muy fácil concentrarte en esos 2, 3 signos. No te digo de empezar a aprender toda la carta al completo, no, 2, 3 signos. Va a ser mucho más fácil que te concentres en esos atributos de esos 2, 3 signos en tu día a día y digas, ah, claro, cáncer, por ejemplo, si yo tengo mucha energía de cáncer, claro, cáncer es la familia, las emociones, los hijos, el hogar. Bueno, si yo tengo mucha energía de cáncer, pues igual tiene que ver que yo estoy mucho por mis hijos, me doy a mis hijos o a mis padres, o estoy en el hogar, le doy mucha importancia a la vida del hogar. Y ahí nos vamos viendo, nos vamos reconociendo, nos vamos integrando en ese signo y es cuando empezamos a vernos en la sombra o en la luz. Primero hay que conectarse con el signo, con las cualidades del signo, y luego vamos a ver si estoy mucho en cáncer. Igual es que tengo apego
A mis hijos, igual es que estoy un poco en control, con mucho apego emocional, y ahí vamos viendo los aspectos sombra. Y de los aspectos sombra vamos a pasar a los aspectos luz, ¿no? Que es la nutrición emocional, generar un útero de crecimiento, generar un ambiente de protección y seguridad a las personas allegadas, a las personas que consideras familia. Y así iríamos trabajando la carta personal con estos primeros pasos. Hay una cosa que me gusta mucho de lo que estás explicando, y es que una persona no necesita convertirse en un supermaestro astrólogo para entenderlo, sino simplemente tienes que descargar tu carta y aprender a leer tu propia carta. Luego, si quieres profundizar y ser astrólogo o astróloga y hacérselo a los demás, perfecto. Pero si hay cierta energía que igual tú no la tienes en tu carta, no hace falta empezar a explorar por allí, a no ser que tengas curiosidad. Vamos al grano con lo que hay en tu carta, lo que hay em, en tu mapa, y a partir de allí empieza a trabajar cosas para que tengas soluciones en tu vida, ¿no? Que tengas esos cambios en tu realidad. No hace falta adentrarse en todo eso. Y eso me gusta mucho porque casa mucho también con mi forma de entender la espiritualidad, ¿no? Por eso también supongo Ingrid y yo somos amigos porque tenemos esta misma filosofía de que la espiritualidad tiene que ser práctica, que no hace falta meterte hasta el fondo de todos los conocimientos para poder entenderlo, sino que puedes utilizar todo lo que necesites y esos recursos para aprovecharlo para tu favor, ¿no? Que al final lo que queremos es encontrar la paz, felicidad, propósito y sentirnos bien en este mundo en el que escogimos venir, ¿no? Y si esa elección que hicimos en su momento viene con una especie de manual que podría ser la carta natal, pues oye, ¿por qué no leerla y entenderla un poquito, ¿no? Para entender también qué estamos haciendo aquí y con todo esto. Y para poder sacar también nuestras habilidades, nuestros posibles desafíos, es decir, sale toda la información allí. Y hablando de recursos, aunque ya nos has dado una pincelada, Ingrid, dentro del paquete de Premium, todos los ponentes que estáis en este congreso estáis participando, incluyendo un recurso. Cuéntanos un poco más sobre este recurso y cómo puede ayudar a la gente. Pues es un recurso muy valioso porque es una de las primeras lecciones que yo tengo en mi academia. Mis alumnas siempre pasan por esa lección 1 de introducción a los signos. Y esa introducción a los signos va a ser a través de una guía en PDF sobre los aspectos sombra y los aspectos de luz de todos los signos. Entonces, las personas que estén viendo el vídeo van a poder empezar a estudiar cuáles son sus signos predominantes, cuáles son los signos que más se repiten en su carta natal y empezar a reconocerse si están más en los aspectos sombra o más en los aspectos luz. Al final del recurso también he puesto un enlace para un taller introductorio que tengo de introducción a la astrología, introducción a la carta natal, donde van a poder aprender a ver todas las partes de la carta natal, qué significan los planetas, qué simbolizan los planetas y van a poder empezar a aprender un poquito, a ir más allá de los signos y ver todas las partes de la carta y que no sea una confusión, entender el porqué de cada parte y el por qué está dibujado así y que deje de ser un caos de símbolos. Así que después de estudiar la guía, al final van a tener un enlace para un taller introductorio también incluido en este paquete de recursos. Y van a poder empezar a entender más su carta. Genial, Ingrid. Y para que todas aquellas personas que quieran encontrarte, que quieran empezar a trabajar contigo, ¿dónde pueden localizarte? Pues en mi web, donde más activa estoy, donde siempre estamos dando difusión a los talleres gratuitos, es ingridportella.com con dos L's, doble L, ingridportella.com o en Instagram ingrid.astropotencial, que es el nombre de mi escuela. Y te invito a que cuando vayas a la web te suscribas ahí a la newsletter para recibir todas las invitaciones de futuros talleres gratuitos y
y actividades de difusión para que puedas empezar a aprender a leer tu carta natal un poquito más de manera ordenada, sin confundirte, sin perderte y sobre todo con un método, porque yo siempre explico un orden, cuál es el paso a paso que yo utilizo, para que dejes de tener tanta confusión, de ver cosas en internet y puedas empezar a tener un paso a paso que es sencillo, pero es que si lo sigues no te vas a perder y vas a conseguir ir desde el origen de todo, desde el origen, la energía de origen de tu carta natal, hasta los puntos de propósito, que hay muchísimos. Por eso mi movimiento se llama astrología con propósito, ¿no? Porque la clave es recorrer toda la carta hasta todos los puntos de propósito que tenemos y que están en ella codificados. Genial, Ingrid, y muy interesante la ponencia, tu filosofía de la astrología, es decir, hacerla práctica y fácil también para la gente, porque al final cuando uno se entra en astrología, ¿vale? Yo lo digo como principiante, pero una persona muy interesada, por ejemplo, en la astrología. Claro, hay muchísima información, hay muchas cosas por aprender y a veces no es necesario para trabajar con astrología entenderlo todo, ¿no? Sino simplemente tener una metodología, alguien que te guíe y, y sobre todo enfocártelo hacia ti para poder trabajarte a ti mismo o a ti misma. Así que, Ingrid, muchas gracias por la información, por habernos descubierto esta parte de la astrología, esta visión y esta perspectiva tuya, tan práctica, tan original. Y, y nada, yo desde aquí simplemente agradecerte haber venido aquí, agradecerte que seas la guinda del pastel de este congreso, la última en participar, o sea, la última ponencia dentro del congreso. Y nada, y simplemente, pues eso, darte las gracias por haber estado aquí, por haber compartido todo esto. Yo me despido ya de todos. Ya os mando un abrazo. Ya no nos volveremos a ver, seguramente hasta el próximo congreso. O bueno, siempre hay sitios donde nos podemos ver. En cualquier caso, me gustaría ahora sí dejaros con Ingrid para que sea ella la que se despida de todos vosotros. Y Ingrid, te dejo a ti la cámara para que les lances este último mensaje a todas las personas que nos están viendo. Y al resto, os mando un beso, un abrazo y muchas gracias por haber participado en este congreso. Bueno, aprovechando el minuto final, eh, dar las gracias a toda la gente que se ha unido, todos los profesionales, compañeros de profesión, que nos hemos unido para entregar luz a, al mundo, todos desde nuestras disciplinas. Y es un llamamiento a todas las personas que, sea la herramienta que sea que utilicen, sea la herramienta que sea con la que sientan resonancia, sea con el profesional que sea que sientan resonancia, hagan cosas prácticas, hagan trabajo emocional, energético sobre ellas mismas. Que el desarrollo personal y espiritual de tú que me estás viendo sea algo presente en tu vida y no solo sea un curso, un taller, un retiro, unas charlas, un congreso como este, sino que de verdad tengas un compromiso porque la energía en el cielo nos va a pedir, no me quiero poner muy técnica con los tránsitos, pero nos va a pedir que tengas un compromiso con tu camino, que tengas un compromiso con tus decisiones y que ya tomes decisiones alineadas contigo, no con lo que es cómodo, no con lo que te enseñaron a hacer, no con lo que aprendiste en la infancia, que te servía para sobrevivir en el ambiente, sino que de verdad conectes con tu interno. Y para eso necesitas descubrirte. Da igual la herramienta que utilices para descubrir cuál es el código, cuál es tu DNI energético, como hablaba antes. Pero la clave es que descubras y que después de descubrir te pongas manos a la obra. Así que esta es mi invitación final. Si usas la carta natal mejor, porque vas a tener toda la información, pero trabaja en ti y trabaja con una dirección. Nunca trabajes enfocado al pasado, porque es un riesgo que a veces las personas en el mundo de desarrollo personal y espiritual estamos muy enfocadas en el pasado, en lo que nos pasó, en la herida. La clave está en poder significar eso y mirar hacia adelante, subir la cabeza y avanzar. Así que me despido con esta frase.
avanza alineado con tu corazón, con tu interno y que va a poder cambiar durante la vida. No te aferres, simplemente conecta con aquello que te apasiona, que te mueve y que te va a dar la gasolina para avanzar. Así que me despido de todos. Os encuentro en mis redes, en la guía de signos y en el taller de introducción a la astrología. Y os mando un beso. Chao, chao.